Hola queridos amigos, es un gusto saludarles desde los estudios de la Red Adevenir. Sean bienvenidos a un espacio más de testimonios de vida. Gracias por conectarse con nosotros a través de las redes sociales Facebook, YouTube, por sus mensajes y sus oraciones. En esta oportunidad tenemos con nosotros una hermosa familia. Nos acompaña nuestro hermano Noé Aguilar y su esposa Loreto Martínez. Como todos saben, ellos forman parte de la familia de la Red Adevenir y tienen un hermoso ministerio con su programa Dilo al Mundo, que hoy a las 3:30 tendrán la oportunidad de ver. Sean bienvenidos. Muchas gracias, Jorbelis, por esta invitación. Y bueno, bienvenidos también a todos los que nos están viendo. Sí, Loreto, también gracias a ti por acompañarnos. No, gracias a Dios por la oportunidad de compartir también un poco de nuestra vida y también que es realmente la obra que Dios hace en nuestros corazones y en nuestra vida. Amén. Noé, naciste en un hogar adventista en Mendoza, Argentina, y desde muy chico tus padres te inculcaron el amor por la obra de Dios, por el estudio de su palabra y por compartir ese mensaje. Contabas que gracias a Dios tus padres hicieron un hermoso trabajo en tu formación. Pudiste realizar escuela en casa y luego de tu bachillerato estudiaste contaduría pública, carrera que pudiste ejercer de una manera muy eficiente, pero Dios tenía otro trabajo para ti y compartías con nosotros que empezó tu interacción con los medios de comunicación ayudando a tu papá con uno de sus proyectos. Cuéntanos. Así es. Bueno, la iniciación mía en los medios de comunicación es un poco extraña porque yo era una de las personas, como el común de las personas, que si leen un mensaje tuyo en una radio FM de una ciudad pequeña, ya decís, ¡wow! Están leyendo mi mensaje. Sí. Yo era de esas personas. Y la relación con los medios de comunicación fue a partir de un poco la personalidad de mi papá, de ver a alguna persona y decir, a ese le quiero predicar. Y era justamente en una ocasión un conductor de televisión en la ciudad donde yo estaba, que es Santa Rosa La Pampa, y mi papá dijo, a ese quiero predicarle. Entonces un día se le presentó y le dijo, vengo a enseñarte la Biblia, vengo a estudiar la Biblia con vos. Lo recibió, estudió en las profecías y se quedó tan impactado que este conductor le dijo, me gustaría que tengas un espacio en mi programa, 5 minutos al día, en un programa de interés general al mediodía, a ver qué dice la Biblia de los hechos cotidianos, ¿no? Y bueno, hubieron algunos problemas después con la producción de ese programa y le dijeron, bueno, si usted quiere enseñar la Biblia, haga un programa aparte. Y bueno, comenzó a hacer un programa aparte y yo empecé colaborando en lo que es la edición de ese video, de ese programa. Y bueno, así empezó mi relación con los medios de comunicación. Alguna vez también participé de ese programa colaborando con mi papá, pero de esa manera arrancamos los medios de comunicación, digamos, ¿no? Sí, también compartías que en tu tiempo como contador público tratabas de distribuirlo. Una parte en tu trabajo como contador y otra en la edición de los videos. Surge un inconveniente en tu trabajo y posterior a eso tienes un sueño muy significativo. ¿Nos puedes contar? Sí, bueno, con el avanzar de, digamos, esta tarea e ir desarrollando la comunicación, también iniciamos un canal de YouTube y demás que quizás después te pueda contar, pero era mucho el tiempo que yo pasaba en la edición de videos, en la escritura de guiones para nuevos programas, nuevos videos, y también llevando el trabajo. Entonces me pasaba todo el día frente a la computadora, desde las 7 de la mañana casi hasta las 11 de la noche. Wow. Entonces era muy poco el tiempo que tenía. Pero en un determinado momento, en mi carrera, en mi trabajo, se hizo un concurso. Bueno, yo participé, me corrigieron mal y yo estaba enojado porque me habían corregido mal. Entonces un domingo estaba escribiendo, digamos, un reclamo para que revisen la corrección. Y estaba escribiendo, ya llevaba 7 hojas escritas, muy concentrado, luchando por esta categoría que yo quería ganar. Y esa noche tuve un sueño bastante extraño, parecía una pesadilla. Se trataba de que toda mi familia tenía un viaje ya comprado, pago, por avión. Y bueno, mi familia no es mucho de viajar en avión, pero era así. Y yo
entiendo que el avión no te espera. Tenés que llegar puntual, porque si no el avión se va. Y se acercaba la hora, y la pesadilla consistía en que toda mi familia estaba en sus quehaceres, en sus trabajos. No estaba haciendo cosas malas, pero en sus ocupaciones. Uno dando vueltas con su auto por no sé dónde, otro en su trabajo también en contaduría, otro dando clase, que son profesores. Y nadie se preparaba para ese viaje. Y se acercaba la hora. Y yo empezaba a decir, pero ya ni llegamos al aeropuerto y no tenemos ni las maletas hechas. Estabas desesperado. Esa desesperación Sí. de la pesadilla recurrente, ¿no? Sí. Hasta que cuando ya prácticamente parecía imposible llegar al aeropuerto y tomar ese avión, es como que hay una pantalla negra. Dejo de ver, de percibir todo el sueño. Y hay una voz muy dulce, como yo jamás he escuchado en mi vida, me dice solo en un oído, en el izquierdo. Yo estaba acostado así de frente y en este espacio estaba la parte libre de la habitación. Contra este lado había una pared. Pero de este lado escucho por acá una voz muy dulce que me dice, Noé, la oportunidad está pasando. Vos, ¿qué estás haciendo? No sé si reconocen esa frase, Sí. porque algo que me pasó a mí es que cuando yo escuchaba Dilo al Mundo, por ejemplo, y que terminaba la oportunidad está pasando y vos, ¿qué estás haciendo? Era como que me parecía un final sorprendente y me encantaba ese final. Y cuando me contó el sueño fue como que, con razón es tan poderosas esas palabras, porque Sí. realmente fueron por Dios de alguna manera. Bueno, a mí me quedaron retumbando en la mente, me siguen retumbando. La verdad que me encantaría volver a escuchar esa voz, pero Dios es muy, muy especial, no se la pasa dando señales sobrenaturales. Sí. Pero marcó el rumbo de mi vida de ahí en adelante. Y yo me preguntaba, ¿por qué siempre dice esa frase? Pero luego que me contaste el testimonio, entiendo el porqué. Ahora, Noé, en tu anhelo también de compartir la palabra del Señor y llegar a muchas más personas, decides hacer una producción audiovisual que para la gloria de Dios tuvo un impacto en los medios de comunicación de tu país. ¿De qué se trataba esta producción? ¿Cómo llegan los medios? ¿Cómo fue la receptividad? Bueno, en mi mente siempre estaba el afán de comunicar la verdad más necesaria para este tiempo. Y yo veía que todas las religiones se estaban uniendo, que las señales de las profecías de la Biblia se estaban cumpliendo y prácticamente nadie decía nada. Así a boca de jarro, a que llegue a todas las personas. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Esto hay que decirlo claro. Porque muchas veces cuando se hablaban de la bestia, de esto, del otro, se recurrían a tantos simbolismos que no se identificaban con nombre y apellido cómo eran las cosas, que yo decía, me desespera. Sí. Entonces empecé a escribir un guión de un video que se llamó Ecumenismo, el gran engaño, y lo produje junto a un amigo que me acompañó, me hizo la gamba, como se dice en Argentina. Sí. A ver si podemos ver la imagen. Aquí estamos en el canal que la conductora de este programa ya había recibido algunos estudios bíblicos por otras personas, se le habían acercado un conflicto de los siglos también, y cuando ve ese video en YouTube, dice que estaba en su cama mirando videos en YouTube hasta que le apareció y lo vio, le gustó tanto que la producción de ese programa, Crónica Televisión es un canal de aire que llega a todo el país en Argentina, ella se llama Anabel Ascar, y en su programa nos invitaron para que vayamos a contar cómo habíamos hecho ese video y de qué trataba y demás. Y bueno, concurrimos a Buenos Aires, tuvimos que hacer más de 600 kilómetros de donde yo vivía, y ese es el momento donde estamos compartiendo con ella en televisión nacional, ¿no? La receptividad fue muy positiva y el mensaje pues llegó. Sí, ahí es cuando yo me di cuenta de decir, bueno, Dios está bendiciendo mi trabajo y quiere que siga en esto. Me acuerdo, un 1 de mayo lo publiqué y ese mismo día yo veía cómo subían las vistas y decía, bueno, miles de vistas. Para mí en ese momento era algo que yo nunca había visto. Cuando algo tenía 100 vistas al día decía, wow, qué bueno. Bueno, ahí tenía miles de vistas el mismo día
Y yo decía, uy, Dios está, como dice, propagando. Lo había publicado en una página de un diario digital de mi provincia que tenía acceso a publicar y se cayó la página de la cantidad de visitas que habían entrado. Wow. El dueño del portal ese es como que tenía un inconveniente porque se le había caído el sitio, pero al mismo tiempo estaba contento porque era por la cantidad de vistas. Qué bendición. Y ahí es donde yo me fui dando cuenta de que tenía que empezar a dedicar más recursos a eso. Y cuando tuve ese sueño, yo dije, bueno, me voy a dedicar a esto. Y el principal recurso que tenemos que dedicarle es mi propio tiempo. Sí. Y el día lunes, yo había tenido el sueño el domingo a la noche, el día lunes llegué a mi trabajo a las 7 de la mañana, prendí la computadora y me puse a redactar la renuncia. Tú también nos contabas que hiciste una de las promesas de Dios tuya que encontramos en Daniel 12. Así es. En Daniel 12, 1 al 3, dice que en aquel tiempo será tiempo de angustia cual nunca fue, pero que se levantará Miguel y será libertado tu pueblo. Y ahí dice una frase en el versículo 3 que a mí me motiva y mucho, que dice, a ver si lo podemos ver, si tengo la frase por ahí. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en este libro. Es el tiempo de angustia en que estamos entrando nosotros. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y esta es la frase que a mí me retumba. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Vos sabés que yo en mi trabajo todos los días estaba trabajando para un gobierno corrupto, pagando obra pública. En eso consistía mi trabajo, hacer los pagos de la obra pública. Yo veía muchas veces cosas que me parecían que tenían sobreprecios y demás. Todo eso me angustiaba y decía, todo mi trabajo y el esfuerzo de mi vida está destinado a una actividad que va a ser quemada cuando Jesús venga. Dios nos está dando la posibilidad de trabajar en una obra que va a tener resultados por la eternidad, así como la obra de Cristo. Los frutos de nuestro trabajo de sacar almas de este mundo, que es lo único que se puede sacar, sí, va a tener resultados por la eternidad. Y dice, los que hagan ese trabajo, los que enseñen la justicia a la multitud, resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Dios lo va a tener en consideración por la eternidad. Dios te da esa posibilidad y yo aquí en mi trabajo de contador con papeles todo el día dedicando mis mejores horas a eso. Sí. Entonces yo ese día renuncié y empecé a dedicarme de lleno a una actividad que no había un camino. Nadie me decía qué tenía que hacer, qué tenía que escribir, sobre qué tenía que hablar. Y bueno, Dios ha ido guiando esa actividad. Y en el día de hoy el canal ya ha tenido más de 15 millones de vistas. Gloria los videos al que Señor. hemos producido. Qué bueno. Eso, ahí vamos, Noé. Renuncias a tu trabajo y días posteriores recibes una llamada. Cuéntanos. Mira, la primera llamada que recibí, el primer día que me quedé sin trabajo, es de un banco. Un ex jefe mío que me ofrecía ir a trabajar al banco a rediseñar todo el sistema de compras del banco. Iba a ganar casi el doble de lo que estaba ganando antes. Pero yo ya no tenía mi corazón en ese tipo de trabajos. Así que fui a la entrevista por consideración y le puse tantos requisitos como que yo pudiera administrar mi tiempo, por ejemplo, que vaya cuando quiera al banco y rendiera por objetivos, para poder dedicar mi tiempo a esta otra actividad que yo estaba empezando, sí, que dijeron, no puede ser. Y yo me quedé con una tranquilidad terrible. Después me ofrecieron trabajo en una escuela adventista. Y yo dije, bueno, quizás puede ser la posibilidad para sustentarme, porque yo jamás quiero pedirle nada a nadie, y al mismo tiempo poder realizar el ministerio y hablar a los chicos de Dios. Me dicen, sí, solamente te estamos invitando, no solamente por economía, que era la materia que yo tenía que dar, sino por el mensaje que vos tenés para dar. Entonces yo le dije que sí. Iba a ganar un tercio, un cuarto de lo que yo estaba ganando en mi trabajo, o sea, no convenía. Poco. Y faltando 3 días para el comienzo de las clases, me llamaron de aquí, de Red Avenir, invitándome a ser misionero. Yo dije, lo tengo que pensar. Era salir como Abraham, dejarlo sin todo, saber a dónde iba, sí, porque la verdad yo no sabía la obra que había acá.
No conocía las instalaciones, no conocía nada, no sabía si había un cuarto para mí para dormir. Y dije, lo tengo que pensar. Está bien, me dijo quien me llamó, pero léete el capítulo de Patriarcas y Profetas, el libro de Elena de White, el llamamiento de Abraham. Y ahí hubo un párrafo que me fulminó. El Señor te habló. Sí, que me ofrecía la posibilidad de tener la fe de Abraham. Y decía yo, ¿cómo un ser tan insignificante como yo puedo tener la fe de Abraham? Entonces eso fue lo que dijo, sí. Cargué todas mis cosas en mi autito, a ver si lo tengo por ahí, y emprendí el viaje, y desde ese entonces, 3 años hacen que ya estoy aquí, y no veo vuelta atrás. Gloria a Dios. Ahora, Noé, ¿cómo nace Dilo al Mundo? Porque el Señor te abrió, ¿verdad? Ya venías trabajando con tu canal, pero pudiste como consolidarlo un poco más. ¿Cómo nace Dilo al Mundo y cuál es el objetivo del programa? Bueno, así como te venía contando, nace Dilo al Mundo con unas ganas de comunicar un mensaje, de decírselo al mundo entero. En principio era mi canal de YouTube personal que yo tenía por mi cuenta de Google, hasta que después hubo que ponerle nombre y mi mamá me sugirió ese nombre y me gustó, porque era el objetivo del canal, decirle al mundo una verdad que Dios tiene para nuestro tiempo. Sí. Y ahí, bueno, empezamos a producir los videos, y cada vez que yo voy a producir algo es porque siento la necesidad de que el mundo escuche ese mensaje. Y ya van más de 200 videos que se han subido en ese canal. Y bueno, les mostraba, tenía más de 15 millones de vistas. Dios ha bendecido los contenidos religiosos que son buenos, como quien dice, que son con la verdad. No siempre tienen esta cantidad de vistas. Sí. A la iglesia le cuesta mucho tener producciones que sean vistas. Entonces yo dije, si Dios ha bendecido mi trabajo, yo le tengo que dedicar mis recursos, lo que tengo a la mano, las piedritas que tenía David en su onda, ¿no? Sí. De decir, bueno, ponerlas en las manos de Dios. Y Dios hasta aquí no me ha hecho faltar nada. Al contrario, me ha bendecido con una familia que yo no tenía, Sí. estaba solo. Qué He pasado bendición. 30 años en soledad, podríamos decir, y Dios me ha dado una familia hermosa con alguien que puedo compartir los objetivos de vida. Sí. Y eso es hermoso. Y no solamente una esposa, sino inmediatamente un bebé, por gracia de Dios. Sí, iba a hablar eso con Loreto, porque el Señor te permitió formar parte de este hermoso programa, este hermoso ministerio, y no solamente bendecir tu vida en el área espiritual, sino también en formar un bello hogar. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, yo creo que Dios es muy bueno con nosotros, que nos utiliza a pesar de cómo estamos, ¿no? Bueno, yo en parte Dilo al Mundo es como que ha sido muy importante para nuestra historia, pero también para mí personalmente, porque yo el 2016 fue como que, bueno, el 2015 había tenido un año de que ya no quería ir a la iglesia, de como que me había alejado de Dios. Pero en el 2016 yo decidí, no, yo voy a acercarme a Dios y lo voy a hacer verdaderamente, porque a veces creo que nosotros tenemos relaciones muy superficiales con Dios. Y yo dije, no, yo quiero tener una relación verdadera con Él y comenzar a sacar las cosas de mi vida que están interfiriendo esa relación. Y, por ejemplo, la música o las cosas que nosotros vemos. Entonces, en ese año yo comencé a hacer videos para la iglesia y yo decía, wow, o sea, Dios realmente te puede dar cosas que te gustan, que son interesantes, que son importantes y podés transmitir un mensaje, puedes transmitir cosas, ¿no? Y bueno, en un momento comencé a hacer los anuncios de la iglesia a través de videos y ahí fue que Richard los vio. Y bueno, yo conocí a Noé justamente en la iglesia. Bueno, la primera vez que hablamos, yo lo había visto a él dirigiendo el programa y yo dije, wow, qué profesional. pero Sí. nada más, ¿no? O sea, y después de eso, en la iglesia justamente fue un agasajo el Día de la Madre, el 27 de mayo, que después yo tenía unas dudas sobre profecía y yo me acerqué a Benjamín Calle, que yo lo conocí y le dije, estos son misioneros, porque Richard había predicado un mensaje antes y yo tenía dudas de ese mensaje y yo, estos son misioneros de la red, puede ser que sepan. Y era sobre profecías. Entonces le pregunté a Benjamín y Benjamín dice, él sabe mucho más, él puede responderte. Entonces estuvimos toda una noche hablando y yo haciendo preguntas y preguntando y preguntando. Hábil Benjamín, ¿no? Sí. Bueno, entonces cuando terminé de hacer preguntas, él me da su contacto y yo le comencé a hacer preguntas por WhatsApp.
porque yo justamente empezaba un grupo pequeño y eran de profecías y yo no sabía casi nada y él sabía bastante, entonces le saqué el complemento perfecto. Sí. Así que después de eso, bueno, yo iba a predicar y yo le hice algunas preguntas a él y lo invité a la predicación. Y en ese día que lo invité a la predicación, me acerqué a agradecerle y fue justamente ese día que Blanca, la que antes hacía la parte que yo hago en el Blanca programa Hernández, le mandamos un saludo, debe estar en Bulgaria con su esposo. Sí. Entonces estaba a punto de casarse y se iba a ir, iba a dejar ese espacio vacío. Yo nunca había hablado con ella en la vida y ella, lo que le dice, estaban en un círculo, ella, Noé y no sé si Richard estaba ahí también. Y entonces me agarra la mano así, Blanca, y me dice, bueno, Noé, aquí está alguien que me reemplace en Dilo al Mundo. Y yo así como, ¿en serio? ¿En serio? Y me dice, sí. Y yo le digo, ¿de verdad? Y me dice, sí, ¿vos te animás? Y de ahí Richard también le había dicho lo mismo a Noé, así que... Yo lo había pensado, pero no había dicho nada a nadie. Entonces cuando me dijeron, ¿puede ser Loreto? Puede ser, le dije. Y entonces algo que me dijo Blanca fue... Bueno, agárrate de Noé como una garrapata y no te solté. Entonces fue algo que cumplí. Y lo tomaste muy en serio. Sí, fue. Qué bendición. Y bueno, fue así que se fue dando la amistad y el noviazgo y fue una obra de Dios. O sea, realmente día a día nosotros podíamos ver eso, de que era Dios quien estaba obrando, porque no se hizo nada a la fuerza, sino que más bien fue Dios actuando. Y además muchas cosas de las que nosotros tenemos que ser cambiados y transformados y todo, es como que Dios ha utilizado mucho nuestra relación para acercarnos más a Él y mejorarnos mutuamente. Entonces creo que cuando nosotros decidimos hacer las cosas como Dios las manda, Dios da mucha felicidad. Amén. O sea, realmente encamina las cosas de una manera extraordinaria y bueno, estuvimos 1 año y medio de relación y luego nos casamos. Sí, y el Señor lo bendijo con un hermoso bebé, Natanael, lo podemos ver en las imágenes. Cuéntanos rápidamente un poco, gracias al Señor tuviste un lindo embarazo sin complicaciones. Cuéntanos un poco la experiencia de su llegada. Bueno, yo estaba ya en la semana 40 y bueno, la ginecóloga con la que yo estaba, que iba a atender mi parto, yo quería un parto natural. Ella decía, bueno, ya es muy riesgoso, entonces tiene que ser cesárea. Yo no quería y yo le dije, bueno, esperemos hasta la 41 semana. Entonces fue una semana como, Señor, por favor, que venga naturalmente. Natural, sí. Y la noche anterior rompí bolsa y comenzó las contracciones. Ya habíamos hablado con la ginecóloga, no viene, tenemos que hacer cesárea. Decía ella, bueno, nos vemos el viernes. Bueno, la noche del jueves para el viernes rompió bolsa. Entonces comenzaron las contracciones y bueno, fueron avanzando y ya en la mañana, como a las 7 de la mañana, la ginecóloga me revisa y bueno, dice, tenés 5 de dilatación. Pero comenzaron a venirme contracciones muy, muy fuertes y como en 20 minutos estuve en 8. Y, o sea, estaba ya pronto para el parto. Y luego cuando me llevaron a la sala de parto, comenzaron a reducirse. Es como que las contracciones se pararon y era desesperante porque ya tenía que avanzar y bueno, estuvimos 2 horas en la sala de parto y estuvimos así y la ginecóloga estaba poniéndose nerviosa y todo el mundo estaba poniéndose nervioso porque el bebé no salía y estaba como que se había encajado. Estaba muy cómodo. Y no salía. Y bueno, gracias a Dios, gracias a todos los médicos y todas las personas que estuvieron ahí porque la atención fue muy buena, fueron muy pacientes y muy amorosos con nosotros. Y bueno, tuvieron que ayudar al bebé a bajar, entonces me apretaban un poco. Hasta yo tuve que meter mis manos ahí, a empujar esa panza. Sí, pero gracias al Señor todo salió muy bien. Realmente fue un milagro porque en algún momento era como que yo llegaba al punto, yo ya no puedo más, y era como que, Señor, ayúdame, dame fuerza, porque yo ya no puedo más, ya no puedo más así. Y era como que sentía, y bueno, Noé en algún momento del parto también se arrodilló ahí en ese momento y comenzó a orar porque todos estaban y cuando sale el bebé fue como, ay, ya puedo respirar tranquila, es como, ya puede pasarme cualquier cosa a mí, pero el bebé ya salió, ya está bien. Qué bendición. Agradecemos a Dios por la linda manera como Él ha guiado sus vidas. Gracias al Señor, Natanael está bien y sano.
Y para concluir nuestro testimonio, quería preguntarles qué consejo le darían a aquellos hermanos que quieren hacer el uso de los medios una bendición para predicar este mensaje. Porque a veces tenemos medios de comunicación, pero lo usamos para cosas vanas o para distraernos. Pero creo que es el momento oportuno para usarlo para la predicación de este mensaje. Bueno, mi consejo es de que, en primer lugar, siempre tienen que buscar el Espíritu Santo. Si Dios no construye con vos, es de balde. O vas a hacer algo que le ofende a Dios, quizás tengas éxito porque le agrada al enemigo, o no va a prosperar, porque Dios no lo puede bendecir porque no ha estado Él presente ahí, no es algo motivado por Él. Entonces, primero es buscar al Señor con todo tu corazón. Cuando Dios obra, con poco se hace mucho. Amén. Ahora, la segunda cosa que yo aconsejaría es que le dediquen toda su pasión, como dice, que traten de hacer lo mejor posible como para Jesús. Esas son las dos cosas que yo he tratado de hacer. Y el tercer punto es poner los ojos donde está Jesús, ver qué está haciendo Él. Jesús está en el santuario celestial haciendo juicio, y que nuestra obra vaya en consonancia con lo que Dios está haciendo. Porque si Dios está haciendo pan y yo lo quiero ayudar con, no sé, con helado, no sirve. Yo tengo que estar en consonancia con lo que Dios está haciendo. Entonces, si Dios está haciendo un juicio y está probando a los habitantes de la tierra, mi obra tiene que estar en consonancia con eso que está haciendo Dios. Entonces, eso se llama verdad presente. Entonces, predicar el mensaje que el mundo tiene que escuchar ahora, de acuerdo a lo que Jesús está haciendo ahora. Esos serían los 3 consejos que yo daría. Bueno, ¿y tú, Loreto, rápidamente? Bueno, primeramente de que muchas veces nosotros nos sentimos vacíos a pesar de estar yendo a una iglesia, o nos sentimos vacíos a pesar de estar apoyando en actividades de la iglesia o haciendo muchas cosas, pero realmente solamente a través de una relación con Dios es que encontramos verdadera felicidad y paz en nuestro corazón. Y Él es el que hace las obras, como buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene a añadidura, y realmente es así. Y creo que Dios quiere utilizar cada don que nosotros tenemos y quiere explotarlo. Entonces, dejarnos utilizar por Dios, y de que cuando nos sentimos vacíos, escudriñemos qué estamos haciendo en nuestra vida. Busquemos en qué cosas nosotros necesitamos apartar o separar de nuestro corazón y nuestra vida para que Él pueda obrar y Él pueda transmitir el mensaje que Él quiere transmitir a las personas a través de nosotros. Que solamente seamos un instrumento y que Él sea el que esté tocando el instrumento para transmitir el mensaje. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Rogamos a Dios que los pueda bendecir en su ministerio